Para entender el mundo en el que vivimos, desde las noticias de cada día hasta nuestra propia identidad, hay tres conceptos que son absolutamente cruciales: Estado, nación y nacionalismo. Son, en serio, el motor de la política moderna y la raíz de muchísimos de los conflictos que vemos a diario. Y esto nos lleva a un enigma bien interesante. A ver, ¿cómo es posible que varias naciones, con sus propias culturas e historias, puedan convivir dentro de las fronteras de un único Estado? Para intentar resolverlo, vamos a analizar un caso fascinante. Ecuador, un país que, en su propia constitución, se define como un Estado plurinacional. Bueno, para resolver este enigma, primero necesitamos como una caja de herramientas. Vamos a definir tres conceptos que a menudo se confunden, pero que en realidad son muy distintos: Estado, nación y nacionalismo. Primero, el Estado. Pensemos en él como el hardware de un país, ¿sí? Es la estructura física, la parte tangible. Son las instituciones, las leyes y, muy importante, es el único que tiene el monopolio de la fuerza para hacer que se cumplan esas leyes. Es, digamos, el contenedor, la estructura que gobierna un territorio. Ahora, la nación. Si el Estado es el hardware, la nación vendría a ser como el software cultural y emocional que corre dentro de él. Y aquí está la clave. La nación no nace, se hace. Se le conoce como una comunidad imaginada, un sentimiento de pertenencia superpoderoso que se construye con historias, con símbolos, con una cultura que nos une, incluso a personas que jamás en la vida nos vamos a conocer. Y por último, el nacionalismo. A ver, si la nación es el software, el nacionalismo es el sistema operativo. Es la ideología, esa fuerza política que agarra la idea de nación y la pone en marcha. Busca darle un estado propio o defenderla con uñas y dientes. Y como vamos a ver, tiene el poder de unir a la gente, o de dividirla de forma muy peligrosa. Ok, con nuestra caja de herramientas lista, volvamos al caso de Ecuador. El historiador Enrique Ayala Mora nos muestra que la nación ecuatoriana no es algo que existió desde siempre. No, para nada. Es una invención, un proyecto político que se fue construyendo y reconstruyendo en varias etapas. Y cada una de esas etapas nos revela una lucha por definir quién forma parte y quién se queda afuera. Miremos esta transformación, que es increíble. Todo arrancó con un proyecto republicano justo después de la independencia, un intento de crear un solo tipo de ciudadano. Pero después se impuso la idea de una nación mestiza, un modelo que en la práctica dejó de lado a las culturas indígenas y afrodescendientes. Pasaron décadas de luchas sociales para que llegara un cambio hacia una visión multicultural, que ya veía la diversidad como una riqueza. Y el último paso, el más radical de todos, fue la Constitución de 2008, que define a Ecuador como un Estado plurinacional, o sea que reconoce que hay múltiples nacionalidades con derechos propios. Claramente, la idea de nación está siempre en disputa y evolucionando. La ideología que está detrás de todas estas luchas por la identidad es, por supuesto, el nacionalismo. Y como ya dijimos, es un arma de doble filo. Puede ser ese pegamento que une a una sociedad para un proyecto en común, o puede ser el martillo que construye muros entre un nosotros y un ellos. Aquí tenemos sus dos versiones más conocidas. Por un lado, el nacionalismo cívico. La idea aquí es que la pertenencia no se basa en de dónde vienes, sino en a dónde queremos ir como conjunto. Se basa en leyes y valores compartidos, como la democracia. Por diseño es inclusivo. Pero del otro lado está el nacionalismo étnico. Y aquí la cosa cambia. La pertenencia se define por la sangre, la lengua, la cultura. Es como un club que puede ser muy exclusivo y bastante peligroso para los que no encajan en el molde. Pero ojo, que el menú del nacionalismo es más variado. También existe el cultural, que se enfoca en proteger las tradiciones. Y luego está el plurinacional, que es justo el modelo de Ecuador. Esta es una visión verdaderamente revolucionaria, porque en lugar de imponer una sola identidad, hace de la diversidad de naciones internas la base misma del Estado. Si hay algo que debemos recordar, es lo que esta tabla resume a la perfección. La nación es la comunidad, es el sentimiento. El nacionalismo, en cambio, es la ideología política que moviliza a esa comunidad para lograr algo. En resumen, la nación es el qué y el nacionalismo es el cómo, y a veces el para qué.
Y con esto llegamos a la idea más poderosa de todas. Una nación no es una reliquia del pasado que uno desentierra y ya. Es un proyecto de futuro que nunca, nunca termina de construirse. Es un campo de batalla simbólico donde siempre se está negociando y luchando por definir quiénes somos. Es un proceso vivo, en constante cambio, lo que nos deja una pregunta final, pensando en el presente. En esta era de globalización, de migraciones masivas, de redes sociales, ¿cómo se está reescribiendo la historia de la identidad nacional ahora mismo? ¿Quiénes están sosteniendo la pluma? ¿Y qué tipo de nación están imaginando para nuestro futuro?